estar en un país en el que todavía se vive en libertad. Se está perdiendo. Se está perdiendo. Y hoy les voy a decir algunas cosas que son posiblemente políticas o socialmente incorrectas y que le ha costado a mucha gente el problema. Yo no voy a dejar de predicar en Efesios, vamos a continuar en Efesios. Pero en Efesios, cuando hablamos de la porción que hoy nos corresponde y cuando hacemos y vemos la introducción al tema que nos ocupa, nos damos cuenta que una de las razones por las que la independencia se está perdiendo, la independencia como la concibió Dios, ¿ok? Como la concibió Dios y como la concibieron aquellos que fundaron esta nación, que abrieron las escrituras y de una manera u otra aplicaron los derechos dados por Dios a lo que es la constitución de este país. Cuando eso sucedió, el país fue bendecido. Definitivamente es una nación que fue bendecida. La posición que leyó Julio hoy definitivamente es la explicación mejor para por qué ya no está siendo muy bendecido. El alejarse de sus estatutos, el alejarse de sus mandamientos, el alejarse de sus ordenanzas, trae malas consecuencias. Se pierden las bienaventuranzas. No quiere decir que toda la vida, todo el mundo, desde que se fundó esta nación, fuera cristiano. Pero la nación en sus bases, en su fundación, en sus principios, eran principios bíblicos. Esos días estaba oyendo la radio y había un comentarista de radio. Alguien llamó para tratar de justificar la ignominiosa decisión de la Corte Suprema de darle beneficios a aquellos que deciden de un mismo sexo casarse. Yo no voy a decir más gay, ¿ok? No voy a decir más gay. No porque le tengan miedo a nadie, es porque no se llaman gay. Se llaman homosexuales, ¿ok? Perdón. Se llaman sodomitas. Esa es la palabra, sodomitas. Pero independientemente voy a usar homosexuales y sodomitas. Alguien llama a la radio y trata de justificar y explicar y tenía intenciones de formar una discusión grande con el locutor de la radio, con el director del programa. Y él le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Si quieren quitar todo lo que Dios dijo, quítenlo, pero ya no será más Estados Unidos. Ya no será más Estados Unidos. Será otra cosa. Pero lo que tenemos, lo que creemos, lo que decimos es porque Dios lo dijo. Ahora, si la gente decide hacer otra cosa, ok. Eso es un problema de ustedes. Seremos minoría, pero ya no será Estados Unidos. Lo que sucedía era que la mayoría creía que habían derechos inalienables dados por Dios y que esos derechos venían de practicar y de vivir la vida que Dios tiene para aquellos que creen en Él, en su Hijo Jesucristo. La prédica hoy en Efesios 4, del 17 al 24, pudiera ser una de las respuestas a por qué vivimos como vivimos, por qué la sociedad está como está, por qué hemos oído todo lo que hemos oído en estos últimos años, en estos últimos días, porque vemos cómo las cosas desde el punto de vista familiar, social, se ha ido denigrando. Y es porque nosotros no tenemos claro que en el mundo existen dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Cualquier otra idea es una idea que está basada en raza, que está basada en origen, que está basada en cultura. Y ninguna de esas ideas es buena. Trae división. Trae división de la mala. Trae división creada por los hombres. Trae lo que se conoce como racismo. Trae lo que se conoce como culturalismo. Y eso no es bueno. Hay una sola división posible entre los seres humanos. Y no es que Dios haya tenido la intención, porque eso lo vamos a ver en la prédica, de que existiera esta división. Esta es una división también creada por el hombre. Pero quien pone las pautas es Dios. Hay dos tipos de personas, los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Los que creen en Dios, cuando hablamos bíblicamente de creer, esto incluye una serie de valores, una serie de premisas, de virtudes, una serie
enseñanzas que vienen de Dios, de mandamientos que vienen de Dios, que hacen que esa persona sea diferente al que no cree en Dios. Definitivamente los que creen en Dios no son mejores, no son superiores, son diferentes, porque viven diferente, porque piensan diferente. Y en su pensar incluye que aquellos que piensan diferente no son menores, no son menos, no son, sencillamente han decidido creer lo que han decidido creer. Pero nosotros no tenemos ni podemos hacer nada con eso, que no sea decirle, hay una vida mejor. Ellos te van a decir, no para mí no funciona. Ok, pero de nosotros no sale, de los que creen no sale ni racismo, ni odio, ni nada de eso. De nosotros sale la manera que nosotros vivimos, porque Dios nos la dio, la aprendimos de Cristo, como dice el mensaje de esta mañana. Dice así esta porción que nos habla explícitamente. Estuve buscando, a mí me gusta oír mensajes sobre lo que voy a predicar. Estuve buscando mensajes, muy pocos mensajes que se refieren a este texto, como un texto idóneo para hablar de la separación bíblica, la doctrina de la separación bíblica. Déjenme decirle que es tremendo texto para hablar de la doctrina de la separación bíblica. Eso se ha perdido, eso se ha dejado a un lado, y cuando eso se abandona, pues entonces ya el que no cree en Dios no ve, no tiene parámetros para ver que hay una vida diferente que es con Dios. Y la sociedad se va de un lado, la nación se va de un lado, la familia se va del lado que no es el lado de Dios. Dice así la Escritura, ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, vamos a continuar, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Por poco les doy el mensaje de la cena de la noche. Recuerden, tenemos cena en la noche. Y como ya tengo el mensaje preparado, por poco se los traigo. Pero no. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice la Escritura en los versículos del 17 hasta el 23. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pastor, eso está muy duro, decirle a los que no creen que andan en vanidad. Sí andan en vanidad. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la palabra de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Pastor, otra vez usted está políticamente incorrecto. Ignorancia que hay en ellos. Sí hay ignorancia. Pero no es una ignorancia forzosa. Es una ignorancia a la que ellos han querido acogerse. Los conocimientos, las manifestaciones de Dios, la presencia de Dios está ahí, Dios ha hablado. Son ignorantes porque quieren ser ignorantes. Y cuando el ignorante quiere ser ignorante, es ignorante porque quiere ser ignorante, pasa un nuevo rasgo, la estupidez. La ignorancia se puede curar, la estupidez no se puede curar. Dice el versículo 19, al final del 18, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No son ignorantes porque han querido ser ignorantes, porque son duros de corazón, no por otra cosa. Los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñado de cómo la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, del que vamos a hablar la próxima semana, en detalle. ¿Quién es ese nuevo hombre? ¿Ok? Porque esto es una expresión que la tomó incluso el marxismo-leninismo, el hombre nuevo. Vamos a formar el hombre nuevo, ¿verdad? Pero nunca lo lograron. Sin embargo, a través de Dios y con Dios se puede ser un hombre nuevo. Pero la semana que viene vamos a ver cuáles son las características de ese hombre nuevo, que es creado según Dios en justicia y en santidad.
verdadero. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Bendícela, atesora la paz en nuestros corazones y edifícanos con ella en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el hecho de que no haya diferencia entre cristianos y no cristianos es una de las tantas causas por las que el mundo está como está. El cristiano pierde la función de sal, el cristiano pierde la función de luz, el cristiano se dedica a religiones y a jugar a la iglesia. El cristiano ya no es lo que era con su vida, el cristiano ya no es una lámpara, el cristiano ya no es algo para que alguien se mire, el cristiano ya no denota la presencia de Dios, con el poder de Dios, con la moral de Dios. Y el mundo entonces le impone incluso muchas veces al cristiano sus normas, su conducta, y el mundo entonces va a la destrucción. Esa es la realidad. ¿Saben ustedes por qué hoy en día se dicen tantas cosas y no se oyen las cosas negativas? Muchos piensan que no hay más cosas malas y cosas buenas, porque es que las cosas buenas ya no se predican. Uno de los graves problemas de esta nación son los púlpitos. Son los púlpitos. Los púlpitos ya no predican de la nueva vida. Ya no predican del hombre cristiano. Ya no predican de la moral de Dios. Y entonces el mundo le dice al cristiano: te voy a predicar de mi vida. Y le predican del mundo. Le predican en las escuelas. Le predican en la calle. Le hablan, le enseñan lo que creen en la televisión. Y nuestros hijos y las nuevas generaciones ya no tienen un punto de referencia. Ya no oyen prédicas que le digan cuál es la verdadera moral, cuál es la verdadera vida viviendo en principios morales. Piensan que todo está bien, que no importa lo que crean, que cualquier cosa que ellos quieran hacer que les haga sentir bien, eso es lo correcto, porque se sienten bien. Y esa no es la verdad según Dios. De manera que todo lo que lo estamos viendo en este país y en el mundo es responsabilidad en un tremendo por ciento de los púlpitos, de lo que se predica, de lo que se enseña, de cómo se enseña la palabra de Dios. Esta semana, en un país nórdico, creo que es un país nórdico, un país europeo, el presidente de los Estados Unidos dio un discurso y en el discurso dijo, parafraseando, que en los edificios de las iglesias, de las escuelas católicas y protestantes se enseñaba división. Él ha tomado la guerra para él. Él predica. Decir que yo no sé en los edificios católicos, yo nunca he estado en una iglesia católica, pero lo que llaman protestantes, cuando nos incluyen a nosotros, porque a veces nos incluyen a nosotros, nosotros no somos protestantes, nosotros no protestamos de nada. Nosotros no somos, esta no es una iglesia protestante. Los bautistas no son protestantes. Nosotros no protestamos de nada. Nosotros no salimos de Roma. Nosotros no tenemos nada que ver con aquella reforma. Nosotros somos la iglesia neotestamentaria. Pero yo sí sé que en las iglesias cristianas, en las escuelas cristianas, según lo que dice el presidente, se enseña división. Sí, se enseña separación bíblica cuando la iglesia es seria, cuando la iglesia se respeta, cuando la iglesia es de verdad una iglesia cristiana, se enseña separación. Muchas gracias, presidente, por decirlo, porque yo enseño separación bíblica. Muchas gracias, sí. Él dice que en esas escuelas se enseña división. Claro, en los púlpitos ya no se predica división. Ya no se predica separación. El mundo se divide en los que creen en Cristo y en los que no creen en Cristo. Milagro no mencionó las escuelas musulmanas, las famosas madrazas, donde se enseña tremenda división de odio. Y lo digo públicamente. Hermano, sí hay una división, no creada por Dios, pero es la división del que cree en Dios y del que cree no en Dios. Déjame decirle algo más. Y como primer punto en esta mañana, es un mandamiento que nos separemos, que nos dividamos. Que el cristiano, el que cree en Dios, viva separado del que no lo es. Es un mandamiento para atraer al que no lo es, para enseñarle al que no es que hay una vida mejor, para enseñarle que hay una moral que viene de Dios.
con ese propósito, no con el propósito de destruir a nadie, ni de odiar a nadie. Eso es mentira. Con el propósito de enseñarle lo bueno que puede tener el ser humano cuando vuelve a su creador, cuando busca una relación como su creador la estableció. Hay un mandamiento a la separación. Dice el versículo 17 que leímos esta mañana, allí en el capítulo 4 de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor. Lo recibió Pablo de Cristo y lo enseña porque cree que Cristo lo puso en su corazón y la Biblia es inspirada, y esto fue inspiración de Cristo para Pablo, que dijera y que mandara que tenían que vivir diferente a como viven los otros gentiles. Gentiles como nosotros no somos judíos. Él está hablando a la composición de la iglesia en Éfeso, que son gentiles, la mayoría, y le dice, hay otros gentiles, ustedes son gentiles, nosotros somos igual que todos los demás seres humanos, pero separados por la sangre preciosa de Cristo, por haber creído en el unigénito, separados, mis hermanos. No somos iguales. Si usted se considera igual, que no quiere decir superior ni mejor, usted está errado. O lo más probable es que no haya sido separado. Ya que no andéis, dice el versículo 17, como los otros gentiles. No podemos andar. La connotación de la palabra andar es muy grande. Andar es donde vamos, donde comemos, donde hablamos, lo que hacemos, con quién nos reunimos, donde trabajamos. Andar incluye las esferas, todas las esferas de nuestra vida. Andar en la casa, andar en la calle, andar en el trabajo. Andar, no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Lo que crean, lo que piensen acerca de la religión, acerca de Dios, acerca de la moral, es vanidad, es mentira, trae malas consecuencias, no está fundamentada, no viene de Dios, mis hermanos. Palabra de Dios es lo que es correcto, es la verdad. No hay dos verdades, hay mal y bien, no hay un poquito malo y un poquito bueno, no todo es bueno. Este versículo va en contra del principio general de hoy, de que si en tu mente tú piensas que es bueno, y si en tu mente tú crees que es bueno para ti, para tu familia, si en tu mente tú crees que trabaja, que funciona. No, por eso que estaban entrevistando a un ateísta. Dice, bueno, si los cristianos les funcionó para ellos, para mí no funcionó. Hay un libro que están vendiendo por ahí que se llama Hope After Faith. Un pastor que decidió ser cristiano y ahora es ateo. Ese nunca fue pastor ni nunca fue cristiano. Esperanza después de la fe. Después de la fe le vinieron desgracias. Después que dejó de ser pastor, le vinieron las desgracias, vino el divorcio, fue a la bancarrota, perdió la casa. ¿Y cuál es la esperanza después de la fe? ¿Cuál es la esperanza después de la fe? ¿Quiere agradar a Dios sin fe? Dejó de ser pastor para ser ateo. Y escribió ese libro. Y lo va a vender y muchos lo van a comprar. Ayer develaron un monumento, los ateístas, en el estado de la Florida, al lado del monumento de los 10 mandamientos. Y declararon públicamente que no quieren en la Florida nadie que venga de lo que se conoce como el cinturón bíblico de los estados del sur. Que no les agrada que esa gente venga a vivir a Estados Unidos, al estado de la Florida. Ya tienen la voz, ya tienen la libertad, siempre la han tenido. Pero ya hablan más que los cristianos. Un monumento ateo al lado de los 10 mandamientos de Dios. ¿Cuándo se hubiera permitido eso en este país? ¿Cuándo? El mandamiento a la separación está claro en el versículo 17. Dios nos manda a que seamos diferentes. Diferentes porque lo somos separados. Dice 2 Corintios 6, los versículos a partir del 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No, pastor, eres mi amigo, pero yo no. Si eres su amigo, usted está unido con él. O hay cosas que lo unen en común. No, Jesucristo fue amigo de los incrédulos. Eso decían los religiosos. Mira, es amigo de los pecadores. Él no era amigo de los pecadores. Él se acercaba. Él les amaba.
Pero él no hacía la voluntad de Dios. Cuando usted dice fulano es mi amigo, usted comparte las cosas de su amigo. Diferente a la mitad, a la luz de Cristo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Ahí tiene que haber una separación moral, religiosa. Hay una separación bíblica que es de acuerdo a cómo vivimos, de acuerdo a cómo pensamos, de acuerdo a la Biblia. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque si usted es cristiano, dice aquí, porque vosotros sois templo de Dios viviente. Hermano, es mandamiento de Dios separarnos. Y es fácil, usted no tiene que pelearse con nadie. Viva nada más la vida cristiana. Y va a perder a todos los amigos. Hasta los compañeros de trabajo. Los compañeros de trabajo lo admiran a usted. Posiblemente usted no está diciendo todo lo que usted cree. Todo lo que usted piensa. En cuanto usted de verdad viva la vida cristiana, los compañeros de trabajo lo tratan, trabajan con usted, pero ¿de qué hay que hay? Yo lo viví. Yo lo viví. Yo lo viví en cada trabajo secular que trabajé. Si les hablan, ya no quieren hablar contigo. Si les hablas de Cristo, se te escurren, se te van. Ya no te quieren invitar, ya saben que tú no bebes, ya saben cómo tú piensas. Ya. No se preocupe que usted no te tiene que separar. Viva la vida cristiana. Y la gente lo va a abandonar. Le pasó a Cristo, le pasó a los discípulos, le pasa a todo el verdadero cristiano. Lo primero que pierde son los amigos. Es mandamiento de Dios, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es la razón por la que hay esta separación? Dios quiso que hubiera una separación. Dios es malo. Dios quiere que los seres humanos se separen. Sí. Él nos dice a nosotros que nos separemos. Pero Él no es el que instituye la separación. La separación es una decisión del ser humano. Separarse, dividirse. Como siempre, Dios no separa. Dios es pacificador. Dice el versículo 18 y 19. Teniendo el entendimiento entenebrecido, hablando de los gentiles que no son cristianos. El entendimiento entenebrecido quiere decir, en inglés se usa la expresión dark, que es darkened, que es obnubilado, que es oscurecido, que es el entendimiento en tinieblas. Tú le explicas y tienen evidencia tras evidencia y no quieren entender, Están en tinieblas, su mente está oscura, llena de basura, de falsos conceptos, de cosas erradas, según Dios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. No conocen de Dios. No creen, dicen que no existe. Bueno, la Biblia dice que el que no cree en Dios es tonto, o que diga que no hay Dios es tonto. Salmo 14:1, ¿verdad? Es tonto. Ellos dicen que no existe, que no hay una vida mandada por Dios. Ellos dicen que la moral, que ellos dicen que el aborto, ellos dicen que el matrimonio entre un hombre y una mujer. No, eso no es de Dios. El hombre hace lo que quiere. El hombre es Dios. Cada quien es Dios, es otra corriente. Por tanto, ellos son quienes deciden separarse. Porque son ignorantes. Porque Dios quiere que sean ignorantes. Porque pobrecitos. No, todas las evidencias. De hecho, mientras más niños, mientras menos se conocen, más fácil es entender las cosas de Dios. Si queremos entenderlas. Porque Dios se ha manifestado. Porque ahí están. Porque ahí está la prédica. Está fallando la prédica, sí. Se predica menos aún que antes. No se dicen estas verdades. Pero ahí están las iglesias, ahí está la palabra de Dios. Nadie la ha podido eliminar, nadie la ha podido prohibir. De manera que no hay razón para ser ignorantes. Son ignorantes, como dice al final del versículo 18, por la dureza de su corazón. El ser humano es el que endurece el corazón. Y oye, no voy a creer, y no voy a creer, y no voy a tomar la decisión, y no voy a hacerlo, y no. Bueno, yo te voy a odiar. No, yo no te voy a odiar. Yo te voy a amar. Pero
Pero somos diferentes. Somos diferentes. O sea que la razón de la separación es el hombre. La forma en que el hombre vive cuando viene a Cristo y le da lo que le da y le enseña lo que le enseña. Y la forma en que vive el que no cree, no piensa, no quiere la vida de Dios. Eso es lo que dice el versículo. Los que causan división son los seres humanos, aún dentro de la iglesia, que dicen que son cristianos. Y Pablo los alerta allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, los versículos 17 y 18 dicen: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Son que están en la iglesia y no son cristianos. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Porque la separación es eclesiástica. Y os apartéis de ellos. Pues pastor, tenemos una actividad. Vienen, vamos a orar, Dios la oración. Van a orar los católicos, van a orar los testigos de Jehová, van a orar. Yo los amo a todos, pero yo no voy a orar con ellos. A todos los dioses que ellos oran, junto con ellos, porque no, me tengo que apartar de ellos. Es una doctrina falsa. Y los tengo que odiar porque tienen una doctrina falsa. No. Pero no puedo celebrar de lo que creen. Dice: y os apartáis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Yo no lo digo, dice Pablo, cuidado, esos son los que causan división. Esa división viene porque ellos creen de otra manera o no creen, y no es la manera que creemos nosotros. Esa es la realidad. Que pelearse, que hablan más de ellos, no. Hay que decir lo que hay que decir y punto. Dice Pablo que nos apartemos. Ok, me tengo que apartar. Se van a molestar. Claro, si tú apartas, ¿qué se va a molestar? No, pastor, pero yo no quiero que se moleste. ¿Cómo te vas a apartar sin que se moleste? Siempre se van a molestar. Siempre. Esa es la razón de la separación, mis hermanos, que ellos han decidido por su mente embotada, oscurecida, no creer, porque no quieren ver, porque no quieren reconocer que la palabra de Dios es la verdad, que hay una sola relación con Dios a través de que Jesucristo. La dureza de su corazón, esa es la razón de la separación y la división. ¿Cómo viene la propiciación por la separación? ¿En qué momento entramos a formar parte de un bando o del otro? Dice el versículo 20: pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En otras palabras, no habéis aprendido, Cristo no nos enseñó a nosotros de esa manera. ¿Ok? Y dice el 21: si es que le habéis oído, ¿ok? Y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús. ¿Saben cuál es la propiciación de la división? ¿Saben ustedes cuál es la manera, el momento en que nosotros nos separamos, en que nosotros somos diferentes, en que se queda el mundo dividido? Cuando la gente cree en Jesucristo. Cuando usted cree en Cristo de verdad, usted aprende de Él. Cuando usted oye, si es que oíste, si oíste de Cristo y aprendiste de Él, y estás escuchando lo que Él enseña, tú vas a ser diferente. Promesa de Dios. Tú vas a ser diferente. Tú vas a vivir diferente. Tú vas a disfrutar lo que te da. Tú vas a querer defender lo que tú crees. En amor. Como vimos la semana pasada. Cristo es la propiciación de la separación. Dios puso la condición. El que no cree en mi Hijo ya ha sido condenado. Pero el que cree en el unigénito del Padre tiene vida eterna. O sea, el punto, la propiciación, el momento es el momento en que creemos en Cristo. Y es Cristo lo que hace la diferencia. No es vivir en Estados Unidos, ni vivir en otra parte. No. Es Cristo. Estados Unidos, si la mayoría no cree en Cristo, se irá a la bancarrota moral, a la bancarrota social. Y ya lo estamos viendo. Y ahora dicen que no van a celebrar ni la independencia, y si la celebran no mencionan a Dios por ninguna parte. Por eso doy gracias a Dios por esta iglesia. Es Cristo, dice Juan 14:15: si me amáis,
guardad mis mandamientos. Si usted conoce a Cristo, si usted aprendió de Cristo, usted